Hola a todos y bienvenidos a mi canal Kurapika no Kokoro. Yo soy Kurapika y hoy quiero hablarles de uno de los personajes más importantes y a la vez más enigmáticos de Hunter x Hunter, o como muchos lo conocimos, Cazador X. La idea de este video nace de una pregunta que lleva mucho tiempo rondando en mi cabeza. Si nos vamos al primer capítulo del anime y del manga de Cazador X, especialmente si nos basamos en la versión del 99, Gon se muestra mucho más emocional que en las otras adaptaciones. Hay una parte en específico donde llora por pensar que Jin lo había abandonado, pero aún así se recupera y ve las cosas desde una perspectiva diferente. En otra escena distinta, Gon discute con su tía Mito sobre su padre y sobre querer ser un cazador como él. Y aquí específicamente hay una frase que me marcó mucho. ¿Qué tan increíble debe ser un cazador para que alguien decida abandonarlo todo, incluso a su propia familia? Lo más increíble es que Gon no pregunta esto desde el rencor de haber sido abandonado, sino desde la curiosidad, la inocencia e incluso la admiración. A partir de esa escena en particular comencé a reflexionar bastante, y en el anime y manga, cuando se nos introduce el Nen, de a poco vamos conociendo mejor cómo funciona este sistema tan complejo. Entonces comprendemos que el Nen no es solo poder y que conlleva muchas cosas el utilizarlo. Conlleva la intención del usuario, el sacrificio o pacto de Nen y todas las consecuencias derivadas de este. Cuando se nos revela más adelante en el manga el hecho de que la restricción de Pakunoda era no poder tocar jamás a la persona que más apreciaba, entendí de inmediato la importancia de lo que es estar dispuesto a sacrificar para obtener eso que deseas y la determinación que se necesita para ello. Entonces, inevitablemente, se me vino a la mente: ¿y Jin? ¿Qué sacrificó? Sabemos por Netero que es uno de los usuarios más fuertes de Nen que existen actualmente. Y en los capítulos más recientes se demuestra lo rotísimo que está. Se muestra bastante confiado incluso cuando habla de ir al continente oscuro, un lugar del que solo un grupo selecto conoce e incluso ellos le temen, dado que todas las expediciones han fallado. Además, ni siquiera sabemos cuál es el tipo de Nen o el Hatsu de Jin. En el manga se nos muestra cómo puede imitar habilidades simples de tipo emisión, esto con solo verlas o recibirlas una vez. Por ejemplo, cuando en el arco de la elección del presidente ocurre el mítico y satisfactorio puñetazo que le da Leorio a Jin, con solo ver una vez esa técnica hace uso de ella cuando está hablando con el grupo de Pariston y deciden probarlo. El mismo Jin le deja claro a Pariston que ese no era su Hatsu, sino un talento que él posee para copiar habilidades de tipo emisión. Volviendo al tema central, al principio pensé que su gran poder debía venir de una restricción enorme. Algo así como no volver a ver nunca más a Gon o no formar jamás una familia. Pero mientras más pensaba en ello, más llegaba a otra conclusión. Quizás Jin no hizo un sacrificio puntual, es decir, quizás el sacrificio de Jin es constante. Jin huye de todo lo que no le interesa o le genere incomodidad. La paternidad, por ejemplo, o los vínculos con las personas, es decir, cualquier cosa que conlleve una responsabilidad. Y eso nos lleva directamente a las teorías. Las explicaré una a una para no confundirnos. Y vamos con la teoría número 1.
La restricción de Jin no es perder algo, sino que es no poseer nada. Normalmente los usuarios de Nen fortalecen sus habilidades o crean sus Hatsus perdiendo algo en concreto mediante el pacto de Nen. Kat pierde años de vida, Gon todo el potencial que pudo haber alcanzado tras años de entrenamiento. Y Pakunoda, ella sacrifica el contacto con aquello que más ama. Jin, en cambio, parece haberse ido por un lado distinto. Él no se aferra a personas, no se aferra a lugares y no se aferra a ideales. En el Nen, el apego puede generar fuerza, pero también, dependiendo de cómo lo uses, te puede generar una gran debilidad. La posible restricción de Jin que se me ocurre sería esta: algo así como vivir sin pertenecer a nada. No es un sacrificio dramático ni vistoso como los anteriores, pero resulta mucho más cruel en retrospectiva. Se sacrifica todos los días de su vida, en silencio, aguantando solo, incluso podría tener como restricción no poder contarlo, solo comportarse como un idiota, tal y como lo hizo con su hijo. Quiero aclarar que no justifico lo mal padre que fue, solo estoy diciendo las teorías. Bueno, después de esta aclaración, continuemos. Teoría número 2. Muchos pueden pensar que es un personaje inflado, por decirlo así, o hasta un vendehumo, que el mangaka lo infló demasiado y que este quizás no dé la talla en el futuro. Yo quiero irme por un lado diferente, no tanto por su poder, sino más bien por su inteligencia. Sabemos que es un cazador de reliquias y antigüedades, por lo tanto, de la misma manera en la que encontró el libro del viaje al Nuevo Mundo, versión este, que nos asegura que no ha encontrado libros o artefactos similares. El Nen no nació con la asociación de cazadores. El Nen existía desde mucho antes. ¿Podría ser que Jin tuviera información acerca de los principios del Nen que otros usuarios no conocieran? Tenemos ejemplos donde las consecuencias del poder no son tomadas por el usuario, tomando como ejemplo a Nánica, la cual luego se nos dice que está ligada al continente oscuro y que es de hecho una calamidad. Entidades sumamente fuertes que no parecen tener debilidades ni cumplir contratos, a menos que su pacto o contrato sea cuidar los tesoros que merodean. De cualquier forma, Jin es sumamente culto. Incluso en Grid Island lo demuestra al crear, junto a sus colaboradores, ese tan increíble y complejo juego que nos maravilló a todos. Yo digo que Jin sabe algo que nosotros no. Teoría número 3. La verdadera condición de Jin aún no se ha activado. Muy ligado a la teoría anterior tenemos esta. En el mundo de Hunter x Hunter, las restricciones más grandes no siempre se pagan de inmediato. Esto se muestra muchas veces como con Nánica o Kurapika, que solo paga el precio al activar cierta habilidad. Y si la condición de Jin aún no se ha cumplido, es decir, ¿qué pasaría si su pacto de Nen estuviera ligado al continente oscuro? No por nada uno de sus antepasados exploró e incluso escribió un libro al respecto que resultó 100% verídico y comprobable. Creo que la seguridad que muestra Jin al querer hacer la expedición e ir a este peligroso lugar podría no ser arrogancia, sino más bien certeza, e incluso podría no ser la primera vez que va a este lugar. En la teoría número 4 tenemos Jin sabe que no es libre. Muy ligada a la primera teoría tenemos esta que es un poco similar. Todos vemos cómo Jin actúa como un alma libre, pero su vida en realidad es una constante huida. Él nunca se queda ni echa raíces. ¿Y si no es por elección? Es decir,
lo tuvo que haber pensado y elegido al crear su Hatsu. Pero me refiero a que si ese fuese su precio a pagar, mantenerse en constante movimiento, sin descanso, sin pertenecer a nada, sin formar vínculos con nadie. Eso explicaría por qué escapaba de Gon y de Kaito, disfrazándolo de una prueba para encontrarlo. Después de todo lo anterior, creo que llegué a 3 conclusiones claras. La primera es que Jin posee un talento natural extraordinario que además heredó a su hijo. La segunda es que es una persona extremadamente culta. Como cazador de reliquias y antigüedades conoce secretos que otros simplemente no se imaginan. Y la tercera es que es alguien profundamente carismático y persuasivo. Esto no solo lo vimos en la creación de Grid Island, sino también durante el incidente del continente oscuro, cuando logra convencer al grupo que inicialmente estaba con Pariston de unirse a él. No lo hace con fuerza o demostraciones absurdas de poder, ni tampoco imponiendo su autoridad. Lo hizo con palabras, con diálogos, con sentido y en ocasiones con dinero. Pero no forzó a nadie a hacerlo. Todos tomaron sus decisiones por sí mismos, basados en la impresión que él les generó. Ya para terminar, quiero decir que Jin me parece más bien una anomalía. Sé que tenemos muchos personajes excéntricos, pero por alguna razón Jin me parece el más extraño de todos. Y bueno, hasta aquí llega este análisis. De verdad, muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Si te gustó este tipo de contenido más reflexivo sobre Hunter x Hunter, te invito a suscribirte a mi canal, dejar un me gusta y si quieres también puedes dejarme un comentario para saber tu opinión respecto al tema de este video. Estaré encantada de leerte. Y bueno, hasta aquí sería todo conmigo. Nos vemos en el siguiente video. Cuídense mucho. ¡Chao!